Muy buenos días, otra vez. Estamos ahora ya en el inicio del foro en el que queremos reflexionar sobre los retos de las organizaciones de la sociedad civil en este momento en México. Eh, este foro es parte del inicio de un programa que se va a desarrollar sobre todo en Jalisco y en Chihuahua con organizaciones de la sociedad civil y con otros actores del gobierno, del sector privado de la academia, eh, pero pensamos que es fundamental y ahora con las herramientas tecnológicas a las que hemos tenido acceso, pues es todavía más viable compartir reflexiones de manera más amplia, más allá de fronteras. Y por eso pensamos que el inicio del programa quedaba perfecto con una reflexión más colectiva sobre cómo la sociedad civil está enfrentando este momento en México. Para eso vamos a hacer una conversación con tres colegas eh, que a lo largo de la reflexión, pues ellas mismas se irán presentando en el sentido de sus reflexiones y cómo ven, ¿no?, las perspectivas, los retos de las organizaciones. Vamos a conversar entre cuatro colegas que estamos inmersas e inmersos en las dinámicas de la sociedad civil. Está David Pérez Rulfo, Diana Chavarri de Ficosec, de Ciudad Juárez, y Sandrín Molinar, del Consejo Cívico de Organizaciones de Nuevo León. Escogimos intencionalmente tres voces que desde diversos estados, Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, están tejiendo sociedad civil, están tejiendo desarrollo social y que además de su vinculación local, han desarrollado muchas conexiones tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Por eso, aunque son voces, llamémoslo así, desde los estados, queremos darle a nuestra reflexión también un alcance nacional eh, sobre los retos de la sociedad civil. Queremos conversar básicamente, cuando diseñamos el foro, eh, al final no optamos por el clásico panel, ¿no?, con presentaciones que luego pueden ser largas y en estas modalidades de pantallas y computadoras también hay que cuidar, ¿no?, la energía, la capacidad de interactuar, de conectarnos con las reflexiones. Por eso queremos hacer algo fluido. Les hemos pedido a David, a Diana y a Sandrín, pues reflexiones muy puntuales de 2, 3 minutos sobre cada tema que vamos a ir recorriendo a lo largo de la reflexión. Bueno, la sociedad civil, sabemos, es un conglomerado de expresiones asociativas muy variado, eh, muy diverso y por lo mismo complejo. Es muy difícil atrapar, diríamos así, a la sociedad civil gracias a esa enorme diversidad, ¿verdad? Por eso cualquier poder gubernamental o privado que quiera capturar, que quiera controlar, que quiera someter a esa sociedad civil, pues la verdad es que está destinado al fracaso. Es decir, está la vitalidad y la diversidad de esa sociedad civil que eh, hace posible que la participación ciudadana, la democracia vaya avanzando a pesar de situaciones adversas, ¿no? Y eso es lo que vamos a reflexionar. Nosotros nos vamos a concentrar dentro de esa gran variedad de la sociedad civil en organizaciones con personalidad jurídica que tienen procesos de institucionalización, que trabajan para terceros y que tienen un enfoque de derechos. Este va a ser nuestro nicho de reflexión, ¿verdad? Eh,
dentro de esa gran diversidad. Y lo primero que les quiero pedir a David, a Diana y a Sandrine es que nos digan qué hacen sus organizaciones, porque ya eso es una entrada al tema. Es decir, cómo la sociedad civil está respondiendo, ¿verdad? Desde corporativa, FICOSE, Consejo Cívico, a qué realidades, a qué retos. Entonces, les quiero pedir igual en un 2, 3 minutos, eh, David, si nos quieres pues, decir brevemente qué hace corporativa eh, para poner ese piso y continuar nuestra reflexión. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros somos una fundación comunitaria, nacimos hace 21 años y buscamos el generar oportunidades para que todas las personas participen activamente en el desarrollo de nuestra comunidad. La comunidad la entendemos como un espacio geográfico, más o menor amplitud, donde compartimos una cultura y unas problemáticas que todos reconocemos como similares. Por otro lado, lo que buscamos son soluciones a necesidades sociales, brindar soluciones a necesidades sociales, ya sea, por supuesto, necesidades reales, pero también encontrar que la solución sea compartida y sea construida. Entendemos que esto puede tardar un poco más y creemos que el diálogo y el conocimiento y el involucramiento horizontal de las personas es un factor clave para el éxito. Tenemos 5 programas. El programa con el que nacimos, que es el programa de fortalecimiento institucional, que luego se fue divergiendo en el programa de habilidades blandas, habilidades directivas y la gestión o el deber ser de una organización desde nuestra óptica, digamos, en términos de profesionalización, eficacia, eficiencia, transparencia e incidencia. Por otro lado, tenemos 2 programas operativos de base, de atención directa o de acompañamiento a la gente, un programa de fortalecimiento socioemocional y de empoderamiento económico para mujeres de la periferia de nuestra ciudad, y un programa que se llama Mati, un nombre que ellas mismas le pusieron, y eso termina siendo un programa también de emprendurismo, pero sobre todo de empoderamiento de las mujeres. El otro programa importante es el programa que se llama Escuela en Comunidad, y la filosofía de esta escuela es trabajar con las comunidades alrededor de la escuela pública, porque sostenemos que la escuela pública es de la gente que vive alrededor de esa escuela, no es del gobierno ni es del sindicato. La escuela pública es de la gente y tenemos que involucrar a la gente en el devenir de la escuela. Lo que pasa en esa escuela le afecta al de la ferretería de la esquina y al de la tortillería y a la vecina, porque ahí están sus jóvenes, ahí están sus niños, ahí están sus hijos. Entonces la escuela es de ellos. Es un error. En algún momento del pasado permitimos que la escuela pública se privatizara en manos del gobierno y del sindicato. Queremos trabajar para que se regrese a eso, y también buscando mejores herramientas para maestros y directores. Un programa de inversión social que se llama Impacta. En este programa lo que buscamos es ser un vehículo que ayude a canalizar recursos de la iniciativa privada y de la sociedad para invertir en el desarrollo. Y el primer programa se llama Forta. Y el último, que no es prácticamente un programa, sino una expresión de nuestra visión, es la incidencia en las políticas públicas.
específicamente para 3 cosas. El ambiente propicio para el desarrollo y el crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Ahí hemos logrado 3 cosas importantes en los últimos 5 años, y con esto termino. Uno, la ley de fomento estatal, una ley que hace fomento a las organizaciones y no a sus actividades, a diferencia de la federal, que por cierto, desde el año pasado, con un grupo de personas estuvimos trabajando en su reforma, y en esta semana se vota la reforma. Tiene algunos defectos todavía, no hay reglamento, etcétera, pero vamos avanzando. También hemos impulsado la conformación de una organización, una red de organizaciones sociales formal en Jalisco que se llama CIDES, que es el Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social, y entre otras, junto con ellos, hicimos ya la incidencia en lo que hoy dejó de ser un ente que se había totalmente convertido en nuestro estado, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, que era un ente controlador, burocrático y lleno de corrupción, y hoy ya no aparece entre los últimos logros. Entonces, esa es la que es corporativa, y bueno, los que son Gracias. conocerán un poquito más de nuestro trabajo también. Muchas gracias, David. Y como yo decía, nada más en esta rápida descripción, ustedes ven la variedad ya de propuestas, iniciativas. Diana, igual si quieres de manera breve compartir qué hace FICOSEC. Sí, muchas gracias, Carlos, y bienvenidos a todos y todas. También saludo a quienes están conectados a través de Facebook, que creo que ya van más de 60, más los casi 70 que somos aquí. Estamos llegando, creo que a una buena cantidad de personas. Bueno, en FICOSEC colaboramos en disminuir la impunidad para la construcción de la seguridad ciudadana. Les comento que somos una alianza público-privada entre empresarios y gobierno para mejorar la seguridad ciudadana del estado de Chihuahua. Lo que buscamos principalmente es colaborar en disminuir la impunidad y ser una institución referente en México como agente de cambio en prevención, seguridad y justicia. Por supuesto, actuamos con ciertos principios, valores, comportamientos y actitudes reflejados en nuestros reglamentos, código de ética y demás documentos rectores. Y quisiera comentar que también estamos operando con ciertas premisas fundamentales. Una de ellas es el enfoque sistémico, otra es la promoción del Estado de Derecho. Por supuesto que la corresponsabilidad y la concurrencia de recursos con otros actores, por supuesto los gobiernos, los 3 niveles y los 3 poderes, el desarrollo de la confianza y colaboración y el fortalecimiento de capacidades. Y todo esto lo hacemos enfocados a esto que tienen en pantalla, en fortalecer los ámbitos de prevención, seguridad, justicia y competitividad, mediante el fortalecimiento de los sistemas locales de prevención, los tribunales especializados, el modelo nacional de policía y justicia cívica y gobiernos digitales principalmente. Y todo ello para disminuir la impunidad en homicidios, narcomenudeo, violencia familiar y violencia sexual principalmente. Y trabajamos colaborativamente de la mano con dependencias de gobierno, con organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y otros actores sobre todo de la cooperación internacional como USAID, que es parte fundamental de este programa. Y todo ello lo hacemos para la atención de víctimas y sus familias, obviamente también de generadores de violencia y delincuencia, y de la mano con un actor fundamental que son las organizaciones de la sociedad civil. Y básicamente nos vemos nosotros actuando en nuestro sistema local con estos roles que ustedes tienen en pantalla, que es la vinculación y vertebración de actores, el codiseño, transferencia y o la implementación de estrategias y modelos de prevención, seguridad y justicia. Por supuesto que la incidencia en política pública, también la gestión, producción y suministro de información para la toma de decisiones. Uno de nuestros programas internos que tenemos dentro de la estructura de FICOSEC es el Observatorio Ciudadano de Prevención, Seguridad y Justicia, que está dedicado ahora sí que 24/7 a producir, a generar, a compilar, a analizar información relacionada con nuestros temas. Y también hacemos financiamiento de proyectos de prevención, seguridad, justicia y competitividad.
Tenemos también una línea ciudadana de atención directa a la población que trabaja los 365 días del año, 12 horas al día, que es el asterisco 2232. Es una línea que también tenemos equipo en FICOSEC que atiende a víctimas de cualquier tipo de delito y que ofrece orientación legal, jurídica sobre cómo entablar una demanda, una querella, y también ofrece apoyo y contención psicológica. Por supuesto que tenemos grandes programas, muchos aliados, y nos estamos enfocando en general en 4 grandes subsistemas que nada más los voy a mencionar, no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero en estos subsistemas se consolidan los roles que tienen ustedes en pantalla, que es violencias juveniles y reinserción, adicciones y narcomenudeo, violencia basada en género que incluye violencia sexual, sobre todo la infantil, y de manera transversal el fortalecimiento de las dependencias que son responsables de la prevención, seguridad y justicia. Y tenemos una línea un poquito más delgada en el área de competitividad. Entonces, con esto acabo mi primera participación, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Muy buen panorama. Y qué temas, Diana, qué temas están metidas y tratando de hacer el cambio. Vamos a escuchar ahora, Sandrine, igual si nos dice un poquito de qué hace el Consejo Cívico para tenerlo como base de nuestras reflexiones. Sí, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y pues un saludo aquí a David y a Diana, que estimo mucho a los dos. Voy a explicarles un poquito qué es Consejo Cívico, a qué nos dedicamos. Somos una organización de sociedad civil fundada ya hace prácticamente 45 años. Y no sé si me permiten compartir la pantalla para mostrarles brevemente algo. Bueno, si no puedo, no pasa nada. ¿Tienen ellos la...? Ah, ya, ok. Y si no, ellos también tienen tus diapositivas. Perfecto. O tú puedes compartir. Ok. Pues nos fundaron, Consejo Cívico fue fundado por un grupo de ciudadanos, la verdad, muy, vamos a decir que muy aventados hace unos 45 años, que buscaban dar a la sociedad civil de Nuevo León una voz. ¿Sí se pueden regresar a la diapositiva anterior? No, la otra, donde resume la misión del Consejo Cívico. Entonces, se quería dar una voz a la sociedad civil. La sociedad civil en México, per se, la ciudadanía no tenía voz. Básicamente estaban muy organizadas las cámaras empresariales, los gremios, pero los ciudadanos no tenían este escenario, no tenían un lugar en el escenario. Entonces, fue el motivo por el cual se funda Consejo Cívico. A 45 años, ¿cuál es nuestro propósito, ¿no? ¿Qué estamos buscando actualmente? Pues somos una organización apartidista sin fines de lucro y buscamos aportar de manera significativa a la transformación social del Estado de Nuevo León para generar grandes cambios y contribuir a que Nuevo León sea la mejor comunidad para vivir. Este enunciado lo compartimos con el Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, que es un organismo que existe aquí en nuestro estado y que plantea metas de largo plazo para el crecimiento ordenado de Nuevo León y prioridades, ¿no?, de desarrollo. Entonces, buscamos también en Consejo Cívico ser un agente que aporta de manera significativa a la construcción de esta visión de un estado que sea el mejor estado para vivir, la mejor comunidad. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos 5 grandes roles o funciones. Nuestro primer rol, desde el origen, desde la fundación, ha sido fomentar la participación ciudadana en Nuevo León. Principalmente nosotros incentivamos que sea una participación organizada y estructurada a través de organizaciones de sociedad civil. También apoyamos a las organizaciones de sociedad civil. Desde hace casi 3 años tenemos ya un centro de fortalecimiento, ICO, que se dedica específicamente a programas de acompañamiento, a programas de formación, activación de redes entre organizaciones, articular estas organizaciones entre sí para que tengan redes de incidencia. Promovemos una gestión gubernamental virtuosa. Esto lo hacemos a través de varios programas en Consejo Cívico, pero el más conocido es Cómo Vamos Nuevo León, que es una plataforma de evaluación
gubernamental y rendición de cuentas, que existe ya desde hace 8 años y que básicamente tiene dos grandes ejes. Una evaluación de los 9 alcaldes del área metropolitana de Monterrey y una evaluación del gobierno estatal en base a sistemas de indicadores que hemos ido diseñando con una comunidad de expertos. Somos voceros de causas ciudadanas, como les comentaba, pues esta función existe desde 1975. Consejo Cívico ha sido un actor importante que eleva la voz de la ciudadanía a los foros, a los espacios públicos de discusión y ejecutamos iniciativas específicas. En la actualidad tenemos 2 ejes de trabajo específicos que son, podemos decirlo, coyunturales por la circunstancia que se han venido viviendo en nuestro estado. Uno que está orientado a paz y justicia, específicamente trabajando en temas de prevención de la violencia, y otro que es orientado completamente al tema de la corrupción, ¿no? Estamos buscando hacer una incidencia efectiva en el sistema legal que ahorita pues enmarca la lucha contra la corrupción en el país y en los estados, y también hacer una observación ciudadana del funcionamiento de las instituciones anticorrupción que hay en Nuevo León. Entonces, pues son nuestros 5 grandes roles y los principales programas que tenemos en la actualidad. Y con las organizaciones de sociedad civil, pues hemos fungido como un poquito como un articulador de sociedad civil. A Consejo Cívico están asociados actualmente 148 organizaciones que, como lo mencionaba Carlos, van desde la Cámara Empresarial, la Junta de Vecino, la Asociación de Beneficencia y colectivos, por ejemplo, en temas como ambientales. Entonces, realmente sí agrupamos una gran variedad y diversidad de actores de la sociedad civil de Nuevo León que reflejan, yo creo, la variedad que hay en sociedad civil en el país. Gracias, Sandrine. Pues ahí tienen. Esta es la base desde la que queremos tejer reflexiones sobre la sociedad civil, desde lo que están haciendo. Es decir, no es una reflexión meramente conceptual, sino es una reflexión que se nutre de las prácticas que aquí de manera muy rápida nos acaban de describir. Pues miren, a nivel nacional, en el registro habemos más o menos 40,000 organizaciones en el registro público. Los datos que tenemos del INEGI es que el sector genera una riqueza equivalente al 2% del Producto Interno Bruto. Se estima que las organizaciones dan empleo a 1.4 millones de personas, que más o menos participan 2 millones de voluntarios en los procesos de las organizaciones. Quisiera entrar ahora que me den un panorama pues muy, muy breve, ¿verdad?, de cómo están las organizaciones en estos 3 estados. Entonces, David, si quieres, de manera muy puntual, como una pequeña foto de las organizaciones en Jalisco. Muy bien. 1 minuto de contexto. A nivel nacional, las organizaciones, las OSC, digamos como persona moral, obtienen su ciudadanía en el primer Código Civil, allá por el 1870. Por supuesto, hay organizaciones a nivel nacional que tienen 200 años. Monte de Piedad, la figura pues era una iniciativa privada, conformada por un grupo de personas, pero no había una personalidad jurídica hasta 1870 en el Código Civil nacional. En Jalisco, la tradición más importante de las organizaciones de la sociedad civil viene de una tradición de la Iglesia Católica, específicamente después de la Revolución, entrando para la época postera en los años 20, 30, con una fuerte carga de caridad y de asistencia, la mayoría relacionadas con órdenes religiosas, con parroquias o con personas con una filosofía de vida y religiosa de ejercer la caridad
Y durante mucho tiempo yo he sostenido que en Jalisco pasamos de esa primera estadio, digamos, de la calidad, a intentar el desarrollo. En Jalisco hasta hace muy poco empezamos a vivir organizaciones de confrontación con el gobierno, cosas que en la Ciudad de México se viven desde los 70. Jalisco nos ahorramos eso, precisamente por la naturaleza. Y yo veo con mucho gusto que hay un surgimiento, digamos, de muchas organizaciones ya en la reivindicación de derechos, cosa que no existía, digamos, en los 80. Muy poquita, muy poquita. Podría hablar de una muy icónica que nace también de la iniciativa relacionada con la doctrina social específica de la Iglesia Católica, específicamente con los jesuitas, que tiene 45 años esta organización, digamos, de la educación de base, de la organización comunitaria y tal. Pero es un garbanzo de libra que tiene 45 años y obviamente con el tiempo, en mi opinión, se ha venido reponiendo. Pero organizaciones, digamos, emblemáticas, hay organizaciones que tienen 70 años. Un organismo de nutrición infantil, por ejemplo, que se dedica a hacer, tiene una fábrica de leche fortificada que la lleva a las zonas rurales de población originaria, específicamente Huizrárica, Huichol, la conocen algunos. La ciudad de los niños del Padre Cuellar, un albergue para niños con aquel modelo, ¿no? de que los niños huérfanos o los niños de la calle tendrían que estar entre cuatro paredes, pues así surge, ya tiene una visión mucho más moderna, que es muy conocida en México y en Jalisco. Pero entonces sí tenemos una gran tradición. Las organizaciones, digamos, de desarrollo y de derechos empiezan a surgir, yo creo que a partir del año 2000 en Jalisco, ¿no? Seguramente esta ley de fomento hará que se empiece a surgir. En la última reforma de la ley, que se va a votar esta semana, ya fortalece el apoyo o el reconocimiento y el fortalecimiento a las redes y movimientos, ¿no? Y eso también es importante, se lo reconoce como entidades de interés público, no solamente a las constituidas, digamos, ante notario. Para terminar, numeralia, y voy a empezar de lo más conocido a lo más amplio. Esto debe haber alrededor de 600 a 700 donatarias autorizadas, ¿no? Entre las que surgen y las que se mueren. No hemos logrado, igual que en toda la República, evitar la mortandad de organizaciones de la sociedad civil. Tiene que ver con paradigmas, tiene que ver con gente que viene aquí a corporativa y me dice, oye David, pues vengo a que me ayudes a hacer mi ACE. La primera respuesta que tengo es consíguete otros 3 o 4 porque pues es asociación, ¿no? Y cuando no son capaces de convencer a otras personas, pues no hay y podrían tener ideas maravillosas o ideas a veces un poco extravagantes. Pero hay 600 a 700 donatarias. La secretaría que registra a las organizaciones formales de corte asistencial y desarrollo solamente anda en más o menos 1100. CLUNY consigna que hay de 3.500 a 4.000. Ahorita es época que surgen muchas organizaciones de CLUNY, ¿no? En época de elecciones, ustedes revisen y hay picos en el registro de CLUNY, ¿no? Porque no hay secretario que no tenga, que se respete, que no tenga su ACE para bajar dinero para su campaña. Entonces, ya en el mundo del etéreo,
nosotros consideramos que hay 6,000 organizaciones de la sociedad civil en nuestro estado. Clubes, desde clubes, aquí queda todavía el último club deportivo, digamos, que tiene equipos de fútbol profesional, asociaciones de vecinos, una cantidad de iniciativas que están constituidas como asociación civil, pero no en el enfoque de servicios a terceros, ¿no? Ese es un poquito los antecedentes y el alcance en Jalisco. Ok, pues ahí está un gran panorama, David, muy útil. Y pues esto de no solo la cantidad, sino la historia que tú ya mencionabas, 70 años, 45 años de trabajo. Diana, si igual nos quieres dar un breve idea de cómo están las organizaciones en Juárez. Sí, claro que sí, Carlos. Miren, también aquí en Ciudad Juárez nace la sociedad civil organizada ya legalmente constituida a partir de años atrás, y no es que décadas atrás, por ahí en los 70s, también surge de comunidades eclesiales de base, con gente muy activa también, que ya brindaba algunos servicios a la comunidad y que luego por las propias dinámicas legales y demás se van separando de la iglesia sin dejar de vincularse con ella, por supuesto, y haciéndose asociación civil, lo cual tiene un boom un poquito más, más fuerte por ahí de los 80s, de los 90s, y por supuesto esto confluye después con el movimiento de mujeres, por aquellos fenómeno que sigue permanente, sigue todavía doliendo mucho a la comunidad de los feminicidios, por ahí de los 93, 94 más o menos. Entonces sí, en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua en general, confluyen diferentes ramas y actores a lo que hoy tenemos como sociedad civil. Un poquito más adelante iré platicando cuál es la diversidad, pero ahorita quisiera concentrarme más en la numeralia. Miren, en el estado de Chihuahua aproximadamente hay, sí, para allá me voy así mejor directo. En el registro público de la propiedad se han registrado 5,966 legalmente constituidas. En el directorio de donatarias autorizadas no lo tengo actualizado, la última fecha que tengo es 2018, contaban 386 donatarias, muchas más organizaciones de la sociedad civil. En las bases de datos que tenemos en Fortaleza, en CEFOS, que en diferentes fortalecedoras que tienen CLUNY son 1,099. Y Fortaleza, que es una de las fortalecedoras que trabajan acá en la entidad, puede certificar que se encuentran activas 796, activas y ubicadas en nuestra entidad. Entonces, con esto cierro, yo fui breve. Muy bien, gracias Diana. Creo que es pues una imagen muy clara del número y la vitalidad. Sandrine, ¿nos compartes de Nuevo León? Sí, gracias, Carlos. Pues igual yo creo que los compañeros, la sociedad civil en Nuevo León toma, yo diría que mucho más fuerza a partir de los años 2000. De hecho, creo que hay una efervescencia a partir de este nuevo siglo de creación de organizaciones. Sin embargo, hay organizaciones de Nuevo León que han tenido una trascendencia de muchísimos años, ¿no? Tan solo organizaciones como el Instituto Nuevo Amanecer aquí, que ya tiene más de 40 años de existencia, que es una organización muy importante, por ejemplo, de atención a niños con temas de parálisis cerebral y muchas. O sea, Cáritas aquí también es una organización gigantesca que tiene muchos años de existir. En Nuevo León, de acuerdo con los registros que nosotros analizamos en el observatorio de organizaciones que tenemos en Consejo Cívico, hay 1,319 organizaciones, de las cuales 550 tienen donataria autorizada, es decir, más o menos, un poquito menos de la mitad tienen su donataria, y de estas 550 identificamos que 364 realizan trabajo de primer piso en materia de asistencia social, desarrollo social, cultura y medio ambiente. Y también lo que hemos identificado de estas organizaciones que es interesante es que en Nuevo León, de acuerdo con los registros que existen de la cuenta satélite,
estas 364 organizaciones que les mencionaba movilizan a más de 2,000 millones de pesos al año y de estos 2,000 millones de pesos, 1,000 millones de pesos provienen de fundaciones locales del estado de Nuevo León. Entonces, creo que hay importante apoyo filantrópico aquí en Nuevo León a las organizaciones. Es importante visibilizarlo. Generan más de 4,500 empleos formales estas organizaciones, estas 364. Movilizan aproximadamente 45,000 voluntarios por cada colaborador, es decir, cada uno de esos empleos formales, cada uno de esos 4,500 empleos moviliza alrededor de 45,000 voluntarios cada uno. Y en general, estas organizaciones han reportado atender 22 causas y en su conjunto manifiestan apoyar a unos 16 millones de beneficiarios. Entonces, esto es un análisis que hacemos en base a los registros disponibles. Significaría que se están atendiendo prácticamente 4 veces la población de Nuevo León por estas organizaciones. Obviamente sabemos que hay beneficiarios duplicados por varias. Nos hace falta, yo diría que mucho trabajo para poder tener un buen análisis, un buen desglose de la sociedad civil. Los registros no cruzan, como saben ustedes, ¿no? Los del SAT no cruzan con los del INDESOL, lo que tiene el Estado de Nuevo León. También quisiera destacar que a pesar de que no tenemos ley de fomento aquí en Nuevo León, estamos en esto, estamos empujando. Espero que en las próximas semanas los diputados nos den por fin la buena sorpresa de que se vaya a pasar a pleno nuestra iniciativa. Pero a pesar de ello, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, desde prácticamente 3 sexenios, está teniendo una asignación anual de un presupuesto para apoyar las actividades de las organizaciones y a las organizaciones mismas. Entonces, al año, el gobierno de Nuevo León asigna 200 millones de pesos para diferentes organizaciones, desde gastos generales, nómina, hasta apoyo directo a proyectos. Entonces, yo creo que eso es algo positivo, lo queremos formalizar a través de la existencia de una ley de fomento que le dé como pues más sustento a la existencia de este presupuesto. Ahorita este presupuesto se ha sostenido en base a voluntad política y a presión del sector social aquí en Nuevo León. Ok, muchas gracias, Sandrine. Pues igual, un panorama, y tienes razón. Yo creo que esta idea de cuántos somos, qué hacemos, estamos como en una primera etapa de tener más claridad, datos más firmes sobre la vitalidad de este sector en el país. Quería ahora pasar a explorar con ustedes, tú, David, ya mencionaste esto del enfoque de derechos. En los últimos 20 años, en el mundo y en la sociedad civil, se ha desarrollado esta idea de que la justicia social no es un tema de caridad o de solamente solidaridad o ayuda mutua, sino es un tema de derechos. Y esto de los derechos supone también hacer exigentes estos derechos a las autoridades que para eso son electas. Entonces, quiero preguntarles un poco en su experiencia en sus estados, ¿sienten que este enfoque de derechos ya es un patrimonio, es un enfoque ganado en la sociedad civil? ¿O todavía pesa mucho esta idea de ayudarnos porque somos buenas gentes, que es valioso, pero obviamente no es suficiente para construir una democracia con justicia social? Quisiera empezar, Diana, quizá en Juárez. ¿Tú ves que este enfoque está cada vez más extendido? ¿Ya es patrimonio del sector o todavía falta? Mira, yo creo que se está construyendo, Carlos. Es un enfoque que creo que a lo mejor, digo, no me atrevería yo a compararlo con otros municipios o estados del país, pero creo que el hecho de que tengamos como precedente el movimiento de mujeres que inicia en los 90s y que tuvimos grandes líderes, por ejemplo, pudiera yo mencionar a Esther Chávez Cano, que fue pues una ciudadana, una contadora. En 1993 ella estaba preocupada, por supuesto, por los temas de género y comienza a anotar en una libreta las muertes de Juárez que se iban documentando en medios, ¿no? Una por una, de aquellas que se publicaban en los periódicos locales aquí de la frontera. Y con el paso de los años, ella comienza a alzar la voz para denunciar cada vez más fuerte, que eran más frecuentes, que tenían un patrón común de violencia hacia las mujeres.
Y bueno, ella fallece en el 2009, pero deja todo un legado también que permea en otras organizaciones que no necesariamente están en temas de género y que posiblemente tampoco necesariamente están en temas de prevención, seguridad y justicia, pero sí en términos de tratar de transitar, Carlos, sí es algo que la Asamblea de Organizaciones también ha estado promoviendo muchísimo, también FECHAC, nuestra organización hermana, por supuesto, FICOSEC nace justo con un enfoque de derechos humanos y de Estado de Derecho también. Entonces sí creo que son corrientes que van lentas, pero que están confluyendo y que sí están cambiando poco a poco al ser Pero cambios ganando culturales. terreno. Exacto, va ganando terreno. Sí creo yo que permanece todavía mucho este pensamiento de que seamos buenos y demos a quienes lo necesitan, que es un enfoque más de asistencia social, pero creo que hay movimientos y hay pilares importantes en nuestra entidad que están acompañando, sobre todo organizaciones de la sociedad civil, a que transiten a un enfoque de derechos humanos. Pero esto no nada más debe caer en organizaciones de la sociedad civil. Creo también que hay algunas dependencias de los 3 niveles de gobierno que se identifican a sí mismas como dadoras de servicios y ahí hay también algunos incentivos perversos, ¿verdad? Porque no necesariamente lo hacen con un enfoque de derechos, sino con un En enfoque lugar de trueque de favores y demás. claro, en lugar de ser garantes de derechos, ¿no? Exacto, es correcto. Así es. Gracias, Carlos. Muy bien. Pues gracias. Sandrine, igual tu visión allá en Nuevo León con esta evolución, diríamos, a un esquema más de justicia basado en derechos. Este ya no sirve. Pues mira, Carlos, yo creo que, o sea, claro que hay todo un enfoque de justicia basado en derechos en una gran parte de las organizaciones de sociedad civil. O sea, yo creo que esto, lo que acaba de escribir Diana, me parece muy característico, vamos a decir así, de las organizaciones que en mi punto de vista nacen en los últimos 20 años en México, que precisamente empiezan a luchar también por derechos como el derecho a un medio ambiente sano, saludable, los derechos de las mujeres. Ahorita yo creo que es uno de los movimientos más fuertes que hay a nivel nacional, este reclamo por la equidad de género. Pero yo creo que también las organizaciones a veces no se voltean a ver a sí mismas como un sector. Y a mí me parece que ese es uno de los problemas que tenemos como sector social en México, ¿no? Cuando comparo, por ejemplo, los sectores industriales, el sindicato de patrones, los sindicatos o los gremios de comerciantes, están muy articulados, muy unidos y se ven a sí mismos como un gremio que defiende y sale a defender sus derechos. Y yo creo que el problema de sociedad civil es que no nos estamos todavía viéndonos a nosotros mismos así. Y entonces hay un tema ahí donde es muy fácil que nuestros propios derechos como sociedad civil sean atropellados. Y también hemos sido muy malos para comunicar nuestro trabajo. Yo creo que sociedad civil es un sector de la economía mexicana que genera empleo, que crea valor en el país, que crea muchísimo valor para la población. Cada peso que se invierte, que se aporta a una asociación civil, reditúa muchísimo más que un peso de nuestros impuestos, que sabemos que una gran parte de nuestros impuestos se fuga en corrupción. En sociedad civil, realmente las organizaciones han desarrollado expertise en saber gastar de manera eficiente y eficaz el dinero para dar resultados. Pero no nos vemos a nosotros mismos así, no hemos sido eficaces para hacer lobbying sobre esto, para explicarlo a los políticos que en general no entienden sociedad civil y para explicarlo también a la población, ¿no? Entonces yo creo que ese es un reto que tenemos. Somos muy efectivos para luchar por nuestras causas. Yo creo que hay grandes ejemplos en el país de cosas que se han logrado, como por ejemplo, recientemente esta persona de Campeche, una mujer de una comunidad indígena que logró ella misma mover todo un esquema para prohibir cultivos transgénicos en el país, que creo que es algo increíble, ¿no? Que se detona en una pequeña comunidad indígena del sur y que se demuestra que sabemos luchar y sabemos empujar causas que nos movilizan, pero necesitamos también voltearnos a ver como sector y defendernos también de los abusos que hemos estado observando en los últimos años
contra la sociedad civil. Perfecto. Y tiene razón, ¿eh? El tema de derechos de las organizaciones de la sociedad civil apenas está emergiendo en México con más claridad. David, tu panorama por allá en Jalisco, ya tú mencionabas algo, ¿no? De cómo ha ido cambiando esto, pero ¿cuál es tu sentir hoy sobre este enfoque de derechos en las organizaciones? Sí, a ver, yo creo que no cambia mucho, la casuística es diferente. Acá en Jalisco tenemos una institución insignia, por aquí está Gilberto Arias, director de MAMASE, una organización que hace 30 años inicia a hablar de derechos de la infancia, ¿no? Derecho a la educación, a la salud, a vivir en familia, a la seguridad. Y en aquel entonces hablar de derechos de los niños era, ¿no? Inclusive gestionan sus programas con una metodología maravillosa porque dejó de ser una metodología adultocéntrica, vertical, donde los adultos decidían qué necesitan los niños y nunca se les preguntó si esto es lo que querían. Entonces, hay organizaciones de este tipo emblemáticas aquí en Jalisco, pero son, digamos, garbanzos de libra, fundadas por personas con una visión muy importante, como fue Rogelio, el fundador de MAMA. Yo creo que las tragedias y la acumulación de tragedias como en Ciudad Juárez con las mujeres hace que surjan organizaciones que vayan hasta la confrontación con el gobierno en la restitución de un derecho, el derecho a la vida, el derecho a una vida libre de violencia del movimiento, una parte del movimiento feminista, digamos, mucho más amplio, el derecho a la decisión, inclusive los movimientos lésbico, gay, transgénero, transexual, intersexual y queer. Aquí en Jalisco también, Puerto Vallarta, tenemos organizaciones de Puerto Vallarta, una ciudad gay friendly, creo que la primera de la República. Y eso no son concesiones, son transformaciones culturales que se van gestando y a veces ya existe y nos damos cuenta que tiene años gestándose algo y que sí hay sociedad civil involucrada, no necesariamente constituida como la conocemos, sino movimientos que son intermitentes y que van funcionando. Hoy día, aquí el movimiento de los desaparecidos, las desaparecidas, tiene un tema de vital importancia. Hay un monumento muy importante en Guadalajara que ya no se llama como se llamaba. Hoy es el monumento a las y los desaparecidos. Y es nada menos y nada más el equivalente al hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México, ¿no? La glorieta de los niños héroes. Hoy día se llama la glorieta o el monumento de los desaparecidos. Entonces hay temas que empiezan a surgir. Y les digo, son temas, todavía el tema de los derechos de ESCA está un poquito más adelante. Ya hay algunas organizaciones que empiezan a trabajar en todo el espectro de los derechos de las personas que tenemos solamente por existir, ¿no? Pero ahí hay un tema. Por supuesto, cuando hablamos de derechos, pues a nuestras contrapartes, garantizar los derechos para cualquier Estado o nación cuesta. Cuesta y cuesta dinero. Entonces prefieren voltear a ver a otro lado el derecho a la seguridad, el derecho a libre tránsito, el derecho a una cantidad de cosas, a la cultura,
al del medio ambiente, al derecho de los no nacidos a tener un medio ambiente sano. Falta. Yo sí creo que este tipo de culturas o de conceptos tienen generaciones. La bronca es que lo vemos en nuestro tramo de tiempo. Hay que hacer lo que nos toque en nuestra generación, ya habrá otras generaciones que continúen. Sí, y pues este enfoque de derechos está evolucionando en todo el mundo, ¿no? Poco a poco se va abriendo camino y lo que están ustedes mencionando pues son ejemplos de si de algo sirve el Estado es para garantizar esos derechos, si no, no sirve, ¿no? Y esa creciente exigencia ciudadana se afirma más y más, creo, entre el sector y entre la ciudadanía. Sandrine mencionaba la ley de fomento. David, ustedes ya la tienen. Sé que en Chihuahua y en Nuevo León justo ahorita están en esos procesos de tener ley de fomento. Y es otra de las rutas de avance de estos derechos, también de las organizaciones de la sociedad civil. Un fruto a nivel internacional de este enfoque fue la Agenda 2030, esta agenda aspiracional de justicia social en el mundo. Y quiero preguntarles, en sus estados, entre sus organizaciones, esta Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los 17 grandes objetivos, ¿sienten que va aterrizando, sienten que va metiéndose en las prácticas de las organizaciones, en sus enfoques? Quizá ahora quisiera empezar contigo, Sandrine, en Nuevo León. ¿Cómo sientes que está calando, aterrizando, haciéndose, apropiándose esta agenda? Pues fíjate que yo creo bien, Carlos, lo que nosotros nos ha tocado vivir es un proceso donde varias organizaciones de sociedad civil local se han empoderado con esta agenda y la han estado impulsando, se han dado talleres, lo hemos difundido, por ejemplo, en un evento que organizamos en Consejo Cívico que se llama Foro Monterrey, una vez al año, un gran encuentro anual y ahora varias veces al año diálogos de forma más bimestral. Y hemos traído este tipo de temas para que las organizaciones lo conozcan. Y también creo que hay una responsabilidad del lado de los donantes. Por ejemplo, en Nuevo León tenemos una persona muy influyente, importante en sociedad civil, que es Marta Herrera. Marta es pues, directora de responsabilidad social de CEMEX a nivel mundial, pero muy involucrada en el Pacto Mundial. Entonces, personas como Marta han tenido mucha influencia también en, por ejemplo, comunicar a las organizaciones la necesidad de alinearse con esta agenda en sus documentos estratégicos, cómo sus proyectos contribuyen al cumplimiento de las metas. Entonces, yo te diría que es algo que definitivamente falta siempre más trabajo, siempre podría estar mejor, pero creo que en Nuevo León, cuando menos, es una agenda que sí está permeando, y no solamente en sociedad civil, sino que también hemos visto cómo el gobierno del estado ha buscado alinear su propio plan estatal de desarrollo a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, yo diría que este tema va caminando de manera positiva aquí. Perfecto. David, Jalisco, ¿cómo sientes igual que va permeando? Yo recuerdo mucho la campaña que ustedes impulsaron antes de que se aprobara la agenda, en fin. ¿Cómo van sintiendo el proceso? Desigual, tarde y digamos, para poner dos adjetivos, desigual. Y te digo dónde. A ver, el Consejo Nacional de los Objetivos de Desarrollo, tú y yo estuvimos involucrados. Se trabajó mucho. A finales del sexenio de Peña Nieto se creó el Consejo y está guardado en un cajón a nivel nacional. A nivel estatal, el Consejo Estatal se creó por decreto en el 2018, ya para salir
fallecido gobernador Aristóteles Sandoval, y este nuevo gobernador lo vetó y volvió a hacer otro decreto y lo incrustó en la Secretaría de Planeación. 6 años después, es decir, prácticamente el 35% del tiempo tarde, hablando en términos de tiempo, es un plan para el 2030, estamos en el 21. Acaban de informarme que el ayuntamiento de Zapopan está conformando su consejo municipal de Objetivos de Desarrollo Sustentable. Mucho más por 2 cosas, por cumplir la plana, porque es el mandato que viene en cadena, y la otra, pues porque le puede vestir en época de elecciones. Lo que sí se ha logrado es que, junto con una institución hermana, en donde Corporativa TV participa, es Jalisco Cómo Vamos, y que Sandrine conoce muy bien, que dirige una persona extraordinaria con una visión, Augusto Chacón, se logró que el Plan Estatal de Desarrollo fuera, y gracias también a este tema de la campaña que nació aquí en Corporativa, nada más por paréntesis, nace el movimiento My World México, que hoy ya es un movimiento, en algún momento era Mi Jalisco, y nace con esta iniciativa del 2014 de Corporativa, cuando nos vamos a ser parte del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, pero nace aquí y se creó ese movimiento. Hoy anda ya con jóvenes impulsando la adopción de la Agenda 2030. Pero para concluir, es desigual y tarde desde mi óptica. Ya. Sí, bueno, sociedad civil fue un agente fundamental en la construcción de la agenda global. Y la verdad es que luego le llevamos muchos pasos adelante a otras instituciones, sobre todo del gobierno, ¿no? Diana, igual en Juárez, ¿cómo sientes que está aterrizando la agenda? Bien, Carlos, creo que bien. Ahorita doy un poquito más de contexto y quisiera ligar el último tema que platicamos con de la Agenda 2030, que es el enfoque de derechos humanos que debe permear ahora sí que tatuado en la sociedad civil organizada y no organizada también. Hay un derecho humano que es el derecho a la participación ciudadana y que de pronto no estamos entendiendo su plena dimensión. Lo ligamos más bien a procesos electorales, que cada quien tiene el derecho a tener una credencial, a votar y ser votado. Pero el derecho humano a la participación ciudadana nos faculta a cada ciudadano y obviamente a las organizaciones de la sociedad civil a participar en las decisiones públicas y a participar con obviamente diferentes instrumentos, e incluso se han especializado organizaciones como las que mencionó ya Sandrine, David, estas que miden los sistemas de indicadores de calidad de vida, que no sé, a lo mejor estoy mal, pero nace aquí en Ciudad Juárez con el Plan Estratégico de Juárez, que tiene ya 11, 10 años midiendo de manera anual con el programa Así Estamos Juárez, una serie de indicadores que obviamente cuando confluye con la Agenda 2030 se tratan no de igualar, pero sí de alinear estos indicadores. Y obviamente con esto vamos alineando, impulsados por el Plan Estratégico de Juárez, por la Asamblea de Organizaciones, en permear también la Agenda 2030 y nace la Agenda Juárez 2030, que es una agenda que se fue trabajando de manera colaborativa, quiero comentarlo y presumirlo, por supuesto, porque puede ser una práctica que se pudiera estar replicando en otros municipios del país. Se armaron 40 mesas de trabajo con 150 especialistas aquí en Ciudad Juárez y se evaluaron cada uno de los objetivos de los indicadores de la agenda global. Y aquí se definen y se hace una agenda muy particular en Ciudad Juárez. Hay algunos indicadores, por ejemplo, de la vida marítima que obviamente aquí no caben, pero sí hay otros indicadores que estaban ausentes y que se incorporan entonces a nuestra agenda local.
Se definen con ello 18 objetivos, 66 metas y más de 240 indicadores en conjunto con expertos, sociedad civil, academia, gobierno, apoyados también, y lo quiero mencionar, con muchos actores, por supuesto, FICOSEC, la Asamblea de Organizaciones, las universidades más importantes, la UACJ, la UACH, el Colegio de la Frontera Norte, también un ejercicio con funcionarios municipales, estatales, con empresarios con desarrollo económico AC, Coparmex, el PNUD también estuvo trabajando junto con nosotros, el Colegio de Chihuahua, de tal manera que esta agenda vaya ahora sí que muy local, se promueve para que en el Plan Municipal de Desarrollo fueran incorporadas también los indicadores y los objetivos. En un ejercicio un poco atropellado, primera vez que se realizaba, con algunas deficiencias, por supuesto, pero ya fue un primer saque, un primer ejercicio. Al menos ya está en el discurso público, en la Agenda 2030 en el gobierno municipal. Y ahora se está haciendo un ejercicio también de trabajar y sentarnos con los equipos de los candidatos a presidencia municipal y a gobernatura para que también comprendan la valía de la Agenda 2030 e incorporen ese ejercicio que ya se realizó y que no se invente el hilo negro como en cada cambio de administración, sino que como sociedad civil estamos de alguna forma fomentando y asegurando que se continúen con estos trabajos y se incorporen dentro de las agendas de los gobiernos. Creo que esa sería mi aportación, Carlos. Perfecto, queda. Antes de continuar, hay algunos puntos, preguntan y les voy a, aquí de las preguntas que están circulando en Facebook o en el Zoom, si pueden mencionar una organización de mujeres representativa en cada lugar que ustedes le reconozcan capacidad de incidencia y de colocar los derechos de ciudadanía. Una organización de mujeres sólida en Nuevo León, Sandrine. Mencionaría dos, Alternativas Pacíficas. La primera que tuvo un refugio para mujeres víctimas de violencia a nivel nacional hace más de 20 años, por un lado, y Artemisas por la Equidad, que es una organización feminista que logró que se declarara alerta de género en Nuevo León ya hace 6 años en varios municipios del área metropolitana. Pues ahí tenemos dos. Diana, una en Juárez que quieras mencionar, que se destaca por su trabajo, una organización de mujeres. Mira, podría mencionar Casa Amiga, podría mencionar Sin Violencia, Carlos, y comentar que estos últimos 15 días estuvieron de manera muy cercana con el primer caso que fue juzgado sobre pederastía en Ciudad Juárez, y que con el asesoramiento y acompañamiento de estas dos organizaciones, en general también del movimiento de mujeres y de la Red por los Derechos de la Infancia, se logró primero proteger a la víctima, asesorar, apoyar a fiscales, a policías de investigación y a vigilar el desarrollo del juicio de estos últimos 15 días, y finalmente ya se dio la sentencia favorablemente para la víctima. Muchas gracias, Diana. David, ¿alguna en Jalisco? David, estás en mute. Bueno, pues por ejemplo... Bueno, ¿ya ahora sí? Sí. ¿Ya? Muy bien. No, varias organizaciones, no podría nombrar una. Miren, han logrado cosas maravillosas desde inclusive un poco con otra lógica, digamos, más a las organizaciones católicas. Hay una organización que tiene que ver con el derecho y que puedo causar, ¿no? Hay una organización BIFAC que apoya a mujeres en embarazo. Hay otras organizaciones pro derecho a decidir, pero fíjense que las organizaciones, ese colectivo de Puerto Vallarta es muy bueno, pero las organizaciones que logran cosas en Jalisco son las organizaciones donde las mujeres están comprometidas. Ya
también el tema de la ley de desaparecidos. Se votó en esta semana la ley de Jalisco de desaparecidos. Hay organizaciones que trabajan en temas, pero sí hay muchísimas. No quisiera nombrar alguna porque hay de diferentes, en el espectro hay muchísimas, ¿no? Yo creo que si estamos avanzando es por ellas, sin duda. Gracias, David. Bueno, Angélica Albarrán, pues ahí tienes un panorama, preguntaba ella, de organizaciones de mujeres. Hay un muy buen panorama de esa riqueza que hay en estos estados. También ya hay otra pregunta que reflexiona sobre el rol de la sociedad civil en la gobernanza, pero me parece que ideas de cómo la sociedad civil es un componente fundamental de una gobernanza participativa democrática, lo que tú mencionabas con énfasis, Diana, de este derecho a la participación. También algunos dicen que el enfoque de derechos se está abriendo. Hay una reflexión de Ciudad de los Niños que dicen, sí, lo estamos construyendo, pero no ha sido sencillo, ¿no? Que a veces todo el trabajo directo administrativo puede ser que ahogue un poco esta riqueza y estos enfoques de derechos. Y en ese sentido quisiera pasar a otro punto que ya lo toca aquí en el comentario de Ciudad de los Niños, que es el tema de la profesionalización del trabajo de las organizaciones. Si queremos ser un factor de gobernanza, si queremos que la Agenda 2030 sea una realidad, que el enfoque de derechos realmente se traduzca en prácticas y en políticas, es fundamental la consistencia profesional de las organizaciones. Hay que saber de leyes, de diagnósticos, de realidades, etcétera. ¿Cómo sienten ustedes mismos? Las tres organizaciones se dedican a contribuir a la profesionalización de las organizaciones. Quisiera pedirles una breve reflexión sobre este tema. ¿Sienten que estamos avanzando? ¿Dónde? Quisiera empezar ahora con Juárez, Diana, en la visión de FICOSEC, ¿cómo se está avanzando este tema de la profesionalización? Mira, yo creo que los números hablan, ahorita los quiero compartir, pero también quisiera comentar que se necesitan algunos condiciones o principios básicos para que se pueda dar la profesionalización. La primera creo que es una voluntad por parte de las propias organizaciones, de sus directivos, de su personal, de su consejo directivo, de verse a sí mismas e identificar que se necesita entrar en procesos de profesionalización para poder cumplir con su misión. La misión, de pronto se malentiende que entrar en procesos de profesionalización atropellan la propia misión, pero no es así, tienen que ir totalmente armonizadas e incluso uno tiene que alimentar a la otra. Entonces, uno es la voluntad, que exista un ejercicio de reflexión muy sincera, muy honesta. Todos necesitamos profesionalizarnos. Se me olvidó comentar ahorita cuáles son nuestras propias áreas en FICOSEC, donde estamos también colocando procesos de fortalecimiento interno. Otra de ellas es que exista una oferta, unos actores externos a la organización que puedan proveer servicios, programas, acompañamiento de fortalecimiento y profesionalización. Y este programa que el día de hoy está arrancando públicamente es una de esas ofertas que se está teniendo. Son actores que están especializados en fortalecer y acompañar a organizaciones de la sociedad civil. Otro, por supuesto, son los recursos, ¿verdad? Cuesta profesionalizarse, pero es un costo compartido y creo que es algo que es necesario aquilatar y es necesario reconocer. Fundaciones, organizaciones donantes como son Corporativa de Fundaciones, como FICOSEC, organizaciones implementadoras como la Asamblea de Organizaciones, la propia Corporativa en Jalisco, Consejo Cívico, junto con USAID y con otros donantes también ponemos recursos en la mesa para la profesionalización. Y aquí hay una corresponsabilidad. El hecho de que a lo mejor no le cueste a la organización de la sociedad civil no significa que no esté aportando.
está aportando el tiempo, está aportando el talento, está dejando de hacer otras cosas con el tiempo de su equipo, de sus directivos, para entrar en procesos de fortalecimiento. Ahora, quisiera yo comentar un poquito sobre los números y les voy a poner en el chat la liga de 2 estudios sobre los cuales estoy basando ahorita mi participación que financiamos en FICOSEC junto con la Junta de Asistencia Privada del Estado de Chihuahua y con Fortaleza. Y miren, se hicieron a un buen número, cientos de organizaciones, varias encuestas, y les puedo decir que se calificaron en términos de fortalecimiento y profesionalización los siguientes rubros, y van calificados del 0 al 100, el 100 es excelente, ¿no? La situación legal de las organizaciones en general está calificada con 62, la gobernanza con 75, recursos humanos 45. Ojo, aquí en recursos humanos se evalúa el tipo de contrato y prestaciones que tienen los integrantes de las organizaciones, que ahí estamos fallando. Es costoso, obviamente, tener personas con todas las prestaciones de ley. Voluntariado 60, infraestructura se calificó en 78, sostenibilidad financiera 59. En promedio, este índice institucional es de 63, se ubica en un nivel de desarrollo moderado. Pero vamos viendo cómo se subdividen en estas categorías y cuántas organizaciones tenemos en cada categoría. En la capacidad alta tenemos 120 organizaciones, que equivale al 22% del total. Y aquí hay que resaltar algo. Estas organizaciones que se encuentran en la capacidad alta tienen más recursos, tienen más impacto en sus programas, y básicamente esos son los 2 indicadores que el estudio pudo correlacionar con la capacidad. Oye, pues muy Exacto. Y no sé si súper quieres que interesante. cierre, Carlos, o termino con Pues si quieres, si tienes alguna otra idea que quieras enfatizar. Sí, a lo mejor, déjame ver, el mayor área de oportunidad que presentan las organizaciones según este estudio, lo presentan con el cumplimiento de las obligaciones laborales que comenté ahorita, pues más de la mitad de los empleados entrevistados no cuentan con seguridad social. Les voy a poner la liga en el chat y también en Facebook para que puedan descargar los estudios y comprenderlos un poquito más. Gracias, Carlos. No, pues mira, ya nada más tener de estos datos es un enorme avance de profesionalización, ¿no? Y lo dijiste bien, a mayor profesionalización, más recursos, más impacto. David, en Jalisco igual, una breve valoración de tu parte de cómo ves este proceso de profesionalización en las organizaciones. Yo creo que hay conciencia de la necesidad cada vez más. Aquí está el ejemplo. Tuvimos una cantidad importante de aspirantes, de organizaciones aspirantes, obviamente no todas esas personas. Entonces sí hay esa conciencia, pero también hay frenos estructurales importantes que se convierten en ciclos viciosos, ¿no? ¿En dónde rompes el ciclo de no tengo recursos para pagar personas con un nivel profesional? Y entonces, como no tengo personas profesionalizadas, pues no puedo generar recursos. Ese es un ciclo vicioso que en algún momento hay que romper. Nosotros, por ejemplo, en Corporativa, no restringimos cuando hacemos nuestras convocatorias de recursos de empresarios o de empresas, recomendamos fuertemente que no restrinjan los recursos al gasto operativo o al gasto de recurso humano, porque es importante. Es más, recomendamos que desconfíen de organizaciones que prometen invertir solamente en ladrillos o en la causa o en el proyecto y no tienen destinados recursos a hacer algo de planeación, de profesionalización y de capacitación. Nosotros hace ya una cantidad de años interesante, de 8 años, hicimos una evaluación de impacto en nuestro programa de fortalecimiento. Y coincide mucho con lo que Diana encontró y que voy a leer con atención. Es que, imaginen ustedes una campana de distribución normal, estas gráficas estadísticas, en donde del 15 al 20% de las organizaciones que habían
o que han participado hasta esa fecha en nuestros programas de fortalecimiento, no pasaba absolutamente nada. Es más, hoy día tenemos organizaciones que siguen viviendo en capacitación desde hace 20 años y están exactamente igual. Con un 50% de las organizaciones empieza a ver, que es la parte del medio de la campaña, empieza a ver cambios interesantes de marginales a muy interesantes, importantes, a través del fortalecimiento. Pero con un 20% de las organizaciones suceden cosas maravillosas. Transforman a la organización de un estadio A a un estadio B, mucho mejor, autónomas, autosuficientes, con visión, inclusive haciendo trabajo de incidencia. Entonces, más o menos eso es lo que sucede con las organizaciones. Y ya encontramos cuáles son el piso mínimo para que podamos trabajar con, digamos, con la parte de la derecha de la campana esta de distribución, de la curva. Parte de ese piso mínimo, y lo digo aquí ante los participantes del programa multiactor de fortalecimiento, fue esta entrevista profunda, fue requisitos de documentación, este proceso de carta de intención y un proceso de decir qué nos garantiza que estemos por lo menos en la parte derecha de la curva de la distribución, ¿no? Con este programa. Tiene que ver con, necesita tener algo de recursos la institución, necesita tener tiempo, necesita tener, digamos, intención desde la dirección, desde la gobernanza, estar convencidos y convencidas, y necesita tener ciertas capacidades académicas mínimas básicas para poder hacer el proceso de tarea, ¿no? Entonces, encontramos que esos son los requisitos mínimos indispensables. Okay. Eso ya se reflejó en la selección del grupo de 50 organizaciones que van a participar. Entonces, hay conciencia, nos falta, hay círculos viciosos que necesitamos romper y se rompen, desde mi óptica, con recursos. Yo creo que Sandrine, sí, Diana y yo somos afortunados porque trabajamos en organizaciones en las que mi principal preocupación, se los aseguro, no es ver con qué pago la quincena a mis compañeros. Eso está garantizado. Entonces puedo pensar, puedo incidir, ¿no? Mientras no rompamos eso, y creo que es un tema que viene más adelante, nos vamos a tardar más. De acuerdo. Sandrine, igual si quieres complementar algo desde tu visión. Sí, claro, Carlos. Mira, yo no voy a agregar más de lo que dijeron Diana y David. Coincido plenamente con su análisis y yo creo que el resultado de este estudio que se hizo en Chihuahua coincide mucho con lo que hemos visto aquí en Nuevo León. Estamos participando en una iniciativa que se llama Pulso OSC, que se impulsó el año pasado precisamente durante la pandemia con Monte de Piedad, Fundación Merced, etcétera, para poder ir conociendo más las necesidades de las organizaciones. También hay un estudio excelente de Confío que precisamente analiza un poquito varios años ya de experiencia de su trabajo de análisis de las organizaciones civiles. Creo que coincidimos. Yo quisiera insistir con David sobre ese tema de los recursos. O sea, las organizaciones muchas veces aplican a convocatorias para operar proyectos y entonces la convocatoria es muy estricta y te dice, solamente puedes gastar en tu proyecto, no puedes gastar un solo peso ni en capacitación del equipo, ni nada que tenga que ver con tu nómina, con tu gasto fijo. O sea, como que pareciera que hay un trabajo de educación del donante enorme que todavía hacer con los filántropos, con las personas que apoyan a la sociedad civil, porque pareciera que es como si te dijeran en tu empresa, pues tú produces un montonal de coches, pero no puedes invertir nada en modernizar tu planta, en capacitar tu equipo, en contratar a mejores colaboradores, etc. Entonces yo creo que hay un problema sistémico que necesitamos hablarlo siempre en los foros que estemos.
En México, curiosamente, las instituciones que apoyan más este tipo de temas, por ejemplo, que dan hasta grants para ejercicios de planeación estratégica, para ejercicios de reflexión sobre el tema de talento, recursos humanos, etcétera, son las extranjeras. Entonces, ¿por qué? Porque ese tema ya está bien entendido en otros países y aquí en México no. Nosotros el año pasado, en diciembre, creamos un fondo de fortalecimiento con comunidad, con la Fundación Comunidad aquí en Nuevo León, y estamos invitando precisamente a las grandes fundaciones de Nuevo León y a donantes empresariales o a título personal que quieran aportar a este fondo de fortalecimiento que se va a invertir 100% en programas de fortalecimiento que estamos realizando en ICO, precisamente a través de nuestro Centro de Fortalecimiento de Consejo Cívico, para tratar de apoyar a las organizaciones precisamente a generar estas capacidades que necesitan, ¿no? Y yo diría que un tema que híjole, que es bien complicado, pero la verdad es que a pesar de que hasta las grandes hacemos muchos esfuerzos para siempre estar manteniéndonos al día y ser organizaciones de referencia y modelo y invertir en temas internos, pues todo parece que cada mes hay un nuevo criterio del SAT, una nueva reforma, un nuevo tema que cumplir, un nuevo informe que mandar. O sea, es desgastante para las organizaciones este constante tema de actualización que tenemos que tener mensual casi, y de tratar de entender cuál es el pensamiento del funcionario en turno en el SAT y de qué tipo de color te va a pedir que redactes el informe y de qué tipo de formato lo vas a tener que mandar. Y disculpa que lo diga, estoy muy enojada ahorita, sí, porque estamos gastando muchísimo de nuestro tiempo en estas soncerías en vez de estarnos enfocando a nuestro objeto social, que es lo que nos pide el SAT, que nos enfoquemos al objeto social. Pues en mi objeto social no dice que tengo que estarme especializando para rellenar informes del SAT. Bueno, nada más quería desahogarme en ese momento, pero es un problema que enfrentamos todas las organizaciones lo enfrentamos. De acuerdo. Y de verdad, el SAT no nos está dando una exención de pago de impuestos o de nada para aprender a especializarnos en estas cosas. De acuerdo. David, antes querías solamente reforzarlo de Sandrine, que comparto el enojo en otras redes en las que participamos, ahí nos hacemos catarsis. Miren, yo creo que es un tema educativo, y es un tema educativo de donde la gente y los burócratas creen, de veras lo creen, que la gente que trabajamos aquí somos marcianos, no comemos, no tenemos derecho a mandar a nuestros hijos a la escuela, y que todo es esta parte de la traducción mal hecha del altruismo, ¿no? Y que todo es voluntario. Y luego conceptos cuando te dicen, qué bonita labor, y te da una palmadita en la espalda. Hijo de la mañana, no es bonita labor, es mi trabajo y soy un profesional y cobro bien, ¿no? Entonces, ese es el tema de la cultura. Tuve hace 2 años, te comenté, y se los comento a todos, de conocer a la persona que sin tener idea recomendó este tema del límite del 5% de gastos administrativos al SAT. Bueno, estaba yo en una comida y casi le digo, pues es que eres ¿no? ¿Por qué? Pues porque el charity de Estados Unidos es un charity, es una organización de voluntarios. Imagínense cómo las patronas en Veracruz. Si a las patronas las institucionalizas y las haces a que le hagan proyectos a USAID, las matas. Ellas lo que quieren y pueden es hacer lonches y conseguir agua para aventárselos a los migrantes al tren. Esa es su causa, pero no pueden andar en la contabilidad. Entonces, tenemos que entender qué es qué y cuál es el derecho también de las personas que constituimos las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, es una cuestión nuestra de empezar a culturizar a nuestros patronos, a las empresas que nos donan o a los empresarios y a los burócratas gubernamentales. Perdón por la catarsis, Sandrine, gracias por... De acuerdo, David. No, estamos en un espacio de sociedad civil y de confianza.
claramente, ¿verdad? El entorno favorable, un entorno legal y fiscal mucho más de fomento que restrictivo, el acceso a financiamiento y la profesionalización. Ahí tenemos un triángulo que creo poco a poco se está afirmando, confirmando en el trabajo de las organizaciones. Cada vez más nuestro sector es una opción de trabajo profesional para quienes terminan sus licenciaturas y eso está creciendo y requiere, como hemos dicho, de recursos. Quería entrar un poco a la fase final de nuestro foro con 2 puntos. Uno es el de la pandemia. La pandemia se nos fue en el tiempo mucho más allá de lo imaginado. Estamos en medio de ella. Quería decirles una palabrita de cómo sienten al sector en la pandemia. La estamos navegando, estamos respondiendo, estamos paralizados. ¿Cómo sienten a las organizaciones en este contexto? Diana, en Juárez, ¿cómo sientes a las organizaciones frente a esta situación inédita, ¿no?, que nos tocó vivir? Ujú. Yo lo englobaría, Carlos, en una palabra que es resiliencia y que si alguien sabe cómo ser resiliente, creo que son las organizaciones de la sociedad civil, que es levantarse y trabajar a pesar de las dificultades y del contexto tan difícil que se nos vino encima, porque yo hablo mucho de confluencias, ¿no? Confluye pandemia, confluye también provocado por la pandemia, también una disminución importante de recursos hacia las organizaciones de la sociedad civil. Afortunadamente en FICOSEC no tuvimos nosotros restricciones hacia nuestras donatarias, siguieron trabajando y al contrario, con todo el apoyo posible. Entonces creo que también una función de nosotros como fortalecedores, acompañadores y donantes también es ahora sí que acompañar y ser flexibles y obviamente no dejar de retar a nuestras aliadas, y en ese sentido nosotros lanzamos también una iniciativa para que pudieran flexibilizar y ahora sí que modificar las intervenciones de las organizaciones. Y la verdad, yo las quiero felicitar públicamente porque se están logrando, no se están lastimando los proyectos, sí se está sufriendo, creo que sí hay cierta crisis en los equipos, hay frustración obviamente y estamos aprendiendo a vivir la frustración en la pandemia porque las cosas cambiaron, cambió incluso la conceptualización de este propio programa de fortalecimiento multiactor. Y quiero también compartir con ustedes algunos datos, compartir la Junta de Asistencia Social Privada, creo que de todos los estados del país hicieron un análisis del impacto que podría tener la pandemia, perdón, en el sector social. Se hizo la encuesta creo que a 1 o 2 meses de haber iniciado la jornada de sana distancia, entonces son números ya viejos, pero podríamos comentar que el 96% de las organizaciones para ese entonces continuaban operando. Sin embargo, el 36% comentó que podría sobrevivir únicamente más de 6 meses, perdón, el 36% podía sobrevivir más de 6 meses. Sin embargo, el 14% no se daban más de 2 meses de vida a sí mismas. El 23% pensaba que podrían sobrevivir entre 4 y 6 meses más o menos. Ahora, el 58% de ellas les habían cancelado los donativos privados, porque obviamente también sufrió el sector empresarial y la iniciativa privada tuvieron, por supuesto, que menos ingresos y tuvieron que gastar más para paliar los efectos de la pandemia. El 37%, fíjense, de las organizaciones de la sociedad civil de nuestra entidad tuvieron que reducir los sueldos a sus colaboradores. De por sí muy poquitas tienen su plantilla con todos los derechos laborales. Hubo una reducción de sueldos. 15% de las organizaciones tuvieron que despedir al menos un colaborador. Entonces creo que esto nos llama a reflexionar que somos un sector vulnerable también. Somos un sector que no tenemos ahora sí que la garantía de la permanencia. Y en ese sentido, como comentaban Sandrine y David, creo que aquellas organizaciones que nos reconocemos como fortalecedoras y como financiadoras, tenemos todavía una responsabilidad mayor, pero una responsabilidad que no habría que asumir solos, porque todas nosotros estamos, si bien somos entes privados,
estamos trabajando en bienes públicos y en temas públicos. Y en ese sentido, los gobiernos tienen que hacerse responsables porque tienen el mandato de atender los temas que nosotros estamos atendiendo y obviamente no dejar morir a las organizaciones de la sociedad civil. Hay retos muy fuertes, no los podemos minimizar ni los podemos romantizar, son retos difíciles, pero también hay que celebrar que hay movimientos locales y redes nacionales que están impulsando al menos la vigilancia y tratar de contener toda esta ola de nuevas disposiciones que se nos vienen encima. Y también esta mala concepción por parte de muchos actores de gobierno de que las organizaciones somos los incómodos en este sector. Gracias, Carlos. De acuerdo. No, muy bien. Sandrine, ¿quieres complementar alguna idea sobre la situación de la pandemia? Pues mira, yo creo que la pandemia afectó a todos los sectores, al sector social igual que al sector privado. Efectivamente, lo que menciona Diana también se vivió en Nuevo León. Creo que también las mismas disparidades de capacidad entre organizaciones que existían previamente a esto se notaron más. Por ejemplo, nosotros supimos de varios de nuestros asociados que tuvieron que cerrar actividades porque sintieron que su modelo de trabajo era muy presencial y que no lo podían llevar a lo digital. Mientras otras organizaciones tuvieron una mudanza, vamos a decirlo, a esquemas de trabajo digitales muy exitosos. De hecho, incluso reportaron hasta mejores resultados, ¿no? Entonces, creo que realmente sí ha impactado el sector. El año pasado, en la segunda mitad del año, logramos justo hablar de ese tema con las fundaciones aquí en Nuevo León. Logramos hacer un fondo de contingencia para apoyar a organizaciones en temas de pago de nómina por un rato, cuando menos para poder rescatar organizaciones, precisamente por lo que menciona Diana, porque sí se veía venir que un cierre inminente de ciertas organizaciones por un problema que había de procuración de fondos, ¿no? Y yo creo que lo que es preocupante hacia el futuro es que me parece que muchísimas necesidades que existían en México se están profundizando, ¿no? Los problemas de salud mental se están agudizando de manera tremenda, los problemas de salud obviamente han quedado muy evidenciados en esta pandemia, temas de disparidades causados por la falta de acceso al empleo. Entonces, el tema es que vamos a requerir de muchísimas organizaciones civiles, de muchísimo trabajo social en los próximos meses y años. Y ahí yo creo que también hay que ver cómo vamos a fomentar que se dé más generosidad, más filantropía en el país, porque pues, la sociedad civil sola no va a poder hacer frente a esta gran necesidad que va a haber. De acuerdo. David, igual si quieres complementar o reforzar alguna idea. Sí, yo creo que hay tres tipos de instituciones. Las resilientes, que se adaptaron, que modificaron, que fueron flexibles, que fueron rápidas, que tomaron decisiones rápidas, se equivocaron, aprendieron y volvieron a rectificar. Ese es un grupo, aquí hay muchas, y que su modelo lo permitía. Las organizaciones y tiene que ver un poquito más con las asistenciales que proveían servicios, digamos, y que viven de cuotas de recuperación, centros comunitarios, por ejemplo, centros comunitarios educativos donde van las personas a recibir un servicio. Esas son las que han estado sufriendo, ¿no? Las que dependen de un lugar físico para brindar su servicio y que además todavía en su imaginario pues para crecer instalaciones para poder dar mayor servicio y tener cuotas de recuperación, no porque ese es el objeto, sino a través de los cuales permanecen. Entonces, ese tipo de instituciones me parece que son las que han sufrido más. Yo he participado personalmente como un trabajo triste, pero digamos de obligación moral, de ayudar a bien cerrar
varias instituciones en este año que no lograron encontrar salida financiera por diferentes motivos, pero ya los mencionan Sandrine y Diana, pero sí hay mortandad. Logramos muy poco con el gobierno estatal que fueran consideradas las organizaciones no como empresas, pero sí como empleadores. Y entonces abrieron una vertiente de acceso para pago, apoyo de pago de nóminas, que a la larga pues, fueron aspirinas, pues también para todas las empresas. Y la otra tipología son las que pudimos reconvertirnos, las que usamos el equipo, el bagaje, la creatividad, supimos salirnos de la caja. Y digo supimos porque creo que Corporativa lo está logrando, estamos en ese proceso. A veces nos cuesta trabajo, pero ahí vamos. Salirnos de la caja, crear, entender que la Corporativa de Fundaciones de febrero de 2020 no va a volver nunca. Y entonces, si estamos pensando que dentro de 3 o 4 meses vamos a tener en nuestra aula 25 o 30 personas recibiendo capacitación, eso ya no va a suceder. Por poner un ejemplo. Entonces, para terminar mi intervención, equivocarse rápido, tomar decisiones, flexibilidad, creatividad y salirse de la caja. Y eso implica un esfuerzo mental importante. Gracias, David. Muy útil. Diana, ¿querías complementar algo? Sí, Carlos, para redondear el tema, fíjate, y ahorita lo puso aquí Verónica Jiménez de la Fundación Pedro Zaragoza, a quien saludo con mucho gusto. Estamos hablando de cómo la pandemia afectó a las organizaciones, pero no hemos hablado suficientemente fuerte, creo que Sandrine sí lo comentó, de cómo las organizaciones ayudamos a enfrentar a la pandemia. Y quiero comentar que aquí 8 fundaciones solo en Ciudad Juárez, no hablo de todo el estado, sino solo de Ciudad Juárez, 8 fundaciones y entidades donantes reunimos solo el año pasado, de marzo a diciembre, 165 millones de pesos que fueron volcados hacia la comunidad, hacia el sector salud y hacia el sector de seguridad y justicia. Yo les puedo decir que desde FICOSEC dimos equipo de protección personal a absolutamente todos los centros penitenciarios de nuestra ciudad, para que tanto los internos como los custodios, el personal administrativo estuviera perfectamente cubierto. Hicimos alianzas también con laboratorios para proveer pruebas PCR sin ningún costo para los funcionarios de 24 distintas dependencias de la zona norte en Ciudad Juárez, en Casas Grandes y los municipios aledaños. Dimos 3 automóviles nuevos para periciales porque tenían que levantar cuerpos que no sabían si estaban o no contaminados del virus. Es decir, se dio toda una expresión de apoyo solidario por parte de las fundaciones, incluyendo la Fundación Pedro Zaragoza, que está aquí, Vero, despensas, apoyos, equipo de protección personal, un montón de cosas, que es algo de lo que no se habla. E incluso creo que Ciudad Juárez supera lo que gobiernos de entidades completas han invertido en el tema de protección sobre la pandemia. Entonces aquí tenemos las dos caras, cómo nos ha afectado, pero Es cómo un hemos muy buen ejemplo. nosotros también de forma positiva. No, Que da el exacto. gran, La pandemia, el valor de la sociedad perdón, civil, que sí, visibiliza el valor de la la pandemia, sociedad civil. de acuerdo. La pandemia no solo nos está golpeando, sino también la estamos enfrentando. Para terminar, les voy a pedir un minuto. Además de la pandemia, muy lamentablemente tenemos un entorno adverso con el gobierno federal. Este discurso estigmatizante, sospechoso sobre la sociedad civil, las últimas medidas fiscales restrictivas, Sandrine tiene razón en estar indignada por la avalancha de medidas que buscan ahogar en lugar de fomentar el quehacer de estas organizaciones. Ustedes han puesto apenas unos ejemplos de la riqueza de los aportes. Entonces, quiero pedirles para terminar un minuto.
a cada quien, ¿qué le dirían a las organizaciones en este contexto de pandemia, de entorno adverso, de restricciones fiscales, pero donde hay una vitalidad actuante como ustedes han descrito? Un mensaje, diríamos, no final, porque estamos en el camino, ¿verdad? Pero de este foro, ustedes desde su experiencia, desde el trabajo que están realizando, ¿qué enfatizarían sobre el rol de las organizaciones en este momento crítico, pero también lleno de oportunidades y las queremos ver y aprovechar? David, quisiera cerrar, por favor, con un breve mensaje, síntesis desde tu reflexión. Sí, gracias, Carlos. Dos cosas. Entender que el papel de la sociedad civil, y voy a tomar un ejemplo de un amigo nuestro, Humberto Muñoz. Él pone como un velocímetro y dice que de acuerdo al tipo de relación podemos ir desde la votación, ¿no?, donde el gobierno financia porque es conveniente para ambos, hasta la confrontación, pasando por el diálogo y la confrontación. Ser conscientes de que nuestro rango de posicionamiento tiene que ver dependiendo del tipo de gobierno que tengamos. No nos debemos extrañar que hoy estén buscando restringir el espacio de sociedad civil. Somos una competencia, ¿no? Estamos regresando al logro filantrópico de Carlos Fuentes, ¿no?, donde antes teníamos a papá gobierno y a mamá iglesia, y la sociedad civil pues no podía hacer nada porque todos no lo decían que lo solucionaba papá gobierno y mamá iglesia. Pero ya estamos, por lo menos desde la parte de gobierno, estamos regresando. Dos, tener conciencia de sector. Hoy, lo dije en la parte inicial, mi objetivo secundario, que no está expresado ahí, es que haya una lógica de conocimiento, de que nos conozcamos más entre todos y sepamos que con diferentes causas estamos en el mismo barco y que tenemos que estar unidos en las cosas macro y que tenemos que dedicarle tiempo, talento y recursos al tema de sector. Ya lo apuntaba Sandrine, los empresarios lo han hecho muy bien, nosotros no. Entonces, yo me quedaría con esas dos reflexiones. Muchas gracias, David. Y esta de tejernos más como sector es fundamental si queremos no solo sobrevivir, sino crecer. Sandrine, igual una reflexión final a partir de todo lo que hemos estado conversando. Sí, Carlos, pues yo coincido mucho con David sobre lo que acaba de mencionar. Creo que además del tema de fortalecimiento y de apostar a ser cada vez organizaciones más estructuradas, más profesionales, que creo que es una tarea que nos tenemos que proponer como uno de nuestros objetivos estratégicos todas las organizaciones, pero también tenemos que tratar de ver cómo sumamos hacia algo mayor, ¿no? Cómo participamos, lo decía Diana también, en una visión más sistémica de cuál es mi rol en el ecosistema donde estoy, qué más puedo hacer. A lo mejor si trabajo con niños que tienen algún tipo de discapacidad, pues yo generé conocimiento del sector salud a lo largo de todos estos años. Y tal vez me puedo sumar a algún colectivo, a algún frente de trabajo que busque reformar el sector de salud o mejorar su operación. Pero siempre creo que hay algo en lo que podemos aportar más y aprender a hacer trabajo colaborativo, aprender a trabajar en redes y unirnos, porque yo creo que como sociedad nos urge también ponerle el ejemplo al gobierno de cómo se debería de trabajar de manera mucho más colaborativa, multisectorial, multienfoque. México le urge ese tipo de enfoques y yo creo que la sociedad civil pudiera ser la muestra de cómo se hace esto, pero necesitamos ejercer este músculo, necesitamos levantar la cabeza y salirnos de nuestro día a día o de nuestra causa y empezar a ver cómo nos articulamos con otros. Sería mi reflexión para el futuro
Y coincido, el tema del COVID nos va a exigir, nos va a demandar mucho en las consecuencias o los efectos colaterales que va a tener esta pandemia en todo el mundo. Entonces, yo creo que necesitamos también analizar qué podemos hacer más adelante para poder aliviar todos los efectos que va a tener la pandemia en el país. De acuerdo. Muchas gracias, Sandrine. Y Diana, igual, si quieres una reflexión final. Sí, Carlos, yo empezaría mi reflexión comentando una frase de Sergio Mesa, a quien saludo con mucho gusto, y es reconocernos y entendernos como un sujeto político con interés de transformar la sociedad. Y es creérnosla y es ejercerlo también. Nosotros tenemos una capacidad y tendríamos que desarrollarla y fortalecerla mucho más. Y quienes estamos aquí estamos porque tenemos esa capacidad, primero que nada, de diagnosticar, de reunir, de entender las problemáticas y fenómenos más profundos de nuestras comunidades. Y lo entendemos, creo que de manera mucho más fina que a lo mejor algunos gobiernos, porque no tienen ese interés. Entonces, por un lado, tenemos este entendimiento de las bases de los fenómenos, de los actores y cómo se relacionan entre ellos, que es un poco los principios del enfoque sistémico. Pero también tenemos esta otra capacidad de poder colocar agendas y temas en la agenda pública e incidir de acuerdo a las propias misiones de nuestras organizaciones. Ojalá, digo, aquí en Juárez siempre hemos tratado de buscar la columna vertebral que a todos nos una. Pues sí, a lo mejor es el gran tema de los derechos humanos, pero cada una de nuestras organizaciones, de acuerdo a nuestra propia misión, podemos, por supuesto, trabajar de manera colaborativa con otras que son afines a nosotros para colocar temas en la agenda pública. El sector social ha definido rumbos de muchas comunidades, de muchos grupos en situación vulnerable, y creo que es momento de reconocerlo y de poderlo cuidar y fortalecer mucho más, porque tenemos muchos embates que están ahorita en contra del sector social. Entonces, la incidencia en política pública creo que cada vez va a estar un poco más compleja por esta cerrazón, pero por lo mismo tenemos que prepararnos mucho más, creérnosla e impulsar, obviamente sin dejar de atender a aquellas personas que estamos atendiendo si es que nuestra organización tiene servicios directos a la población, pero siempre teniendo en cuenta que necesitamos fortalecer y abrir canales con las diferentes instancias de gobierno para colocar en la agenda pública aquello que se tiene que modificar. Y no hablo de leyes, creo que las leyes a lo mejor a veces es lo último o es un efecto que se tendría que dar, sino prácticas, decisiones, relaciones, programas, todo lo que tenga que ver con el tema que estamos trabajando. Con eso cerraría. Gracias. Muchas gracias. Riquísima la conversación online. Somos un actor vivo. Vamos a trascender este sexenio, ¿verdad? Y vamos a construir y seguir construyendo bases, no en contra, sino a pesar de los que se oponen, con estas miradas de largo plazo, ambiciosas, de Agenda 2030 y otras que reflejan nuestra aspiración de derechos, de justicia en nuestro país. Esa frase, Sandrine, que pusiste de consejo de un Nuevo León, ¿no? Donde de gusto vivir y donde los derechos sean plenamente respetados, pues esa es nuestra aspiración como sociedad civil. Muchas gracias por su participación, gracias por sus comentarios en el chat y en Facebook, y seguiremos tejiendo y convocándonos para pensar juntas y juntos. Cuídense mucho, síganse cuidando y estamos en contacto. Gracias, David. Gracias, Sandrine. Gracias, Diana. Gracias. Chao. Gracias, bye bye. Bye bye. Listo, muchísimas gracias a todos y todas. Ya finalizó también la transmisión en redes sociales. Agradecemos a todos su participación, fue verdaderamente muy enriquecedora.
Y a todos nuestros compañeros de las organizaciones también les agradecemos que hayan estado conectados, su participación tan activa en el chat, todos los comentarios, créanme que fueron muy valiosos. Les recordamos que esto fue grabado y que va a estar disponible a través de la plataforma de Google Classroom, tanto la que tiene Ciudad Juárez como la que tiene Corporativo de Fundaciones. Y en redes sociales podrán ver reflejado también este video para que si ustedes quieren compartirlo nos puedan ayudar. Les agradecemos a todos y a todas. Muchas gracias. Felicidades. ¿Quieres saber cuál es el perfil del próximo?